Buenos días, te habla Guillermo Sáez y en esta oportunidad arrancaremos con un video de hidratación, sudor y cómo estos procesos se ven afectados en el taekwondo. Eh, bueno, la realidad nos dice que la necesidad de bajar de peso es un atenuante fundamental a la hora de querer lograr el peso óptimo, otorgando la posible categoría que podamos eventualmente participar. Sin embargo, en el mundo del taekwondo todos sabemos que en diferentes ocasiones los competidores intentan de hacer esfuerzos muy altos que finalmente nos llevan a un buen resultado y que eventualmente no son educados estos procesos que muchas veces están en manos de nutricionistas, pero que sin embargo todo mediano o entrenador debiera distinguir. En la eventualidad de que un deportista genere un atenuante negativo en su salud, es perjudicial no tan solo para el deportista, sino para el entrenador y el equipo interdisciplinario. Por consiguiente, eh, vamos a arrancar esta clase, esta sesión, generando un concepto de lo que es la hidratación. Básicamente es tener los depósitos celulares en óptimas condiciones. El dibujo de abajo muestra cómo eventualmente puede estar hidratado o no un deportista, de lo cual en términos generales nos encontramos con una escasez evaluativa al momento de generar esta atenuante, que en términos generales y simples, en ninguna academia de taekwondo, no quiero decir ninguna, pero la gran mayoría, eventualmente no encontramos imágenes las cuales reflejen cómo se encuentra la hidratación del deportista. Y evidentemente es fundamental tener, digamos, tener consistencia y elementos que nos permitan identificar cómo el deportista se encuentra en términos de hidratación, porque la idea es no darle ventaja al adversario en términos de que el día, digamos, el término de que el día de mañana el deportista pueda tener un solvente en cuanto al rendimiento mejorado. Y muchas veces se ve afectado en términos generales y una de las atenuantes es la hidratación, es decir, le damos ventaja al adversario cuando no nos hidratamos bien, porque evidentemente el entrenamiento posterior que vamos a desarrollar no lo ejecutamos en la mejor forma. Y darse cuenta de esto, hay muchas posibilidades, hay unos dibujos con pigmentos de orina, es decir, con imágenes, de los cuales nos encontramos muchas veces con deportistas con una orina muy fuerte, con un color muy marcado, y que muchas veces se le da el atenuante a los diferentes estructuras y suplementos vitamínicos que manchan la orina. Pero también hay una mala educación respecto a los procesos de hidratación. Y es allí donde hoy día vamos a hablar, digamos, a arrancar un poco el tema. Voy a hablar de un experimento que desarrolló el médico deportólogo, un admirable amigo, fisiólogo, Pablo Dragoto, en el cual desarrolló el siguiente experimento. Bueno, él tenía una característica, una variable de 42 años y pesaba 93.900 kilogramos. Él hizo el ejercicio junto con un niño de 12 años, el cual corrieron 30 minutos. De estos 30 minutos se encontraban con 23 grados Celsius. Fue una corrida nocturna de 30 minutos entre ambos, entre Pablo y digamos el niño, y con un clima despejado, con un viento de 19 kilómetros por hora y con una humedad de un 85%. Bueno, después de los 30 minutos que se desarrollaron experimentalmente, se hizo una valoración subjetiva del niño, del cual el niño interpretó el esfuerzo como un 5 y él lo interpretó como un 4, un 3, de lo cual
digamos, en términos generales, luego de haber generado este trote, digamos, lipolítico, porque ellos podían hablar, hicieron una pausa de 15 minutos, tomaron aliento y enseguida siguieron. Y bueno, Pablo se fue de nuevo a la pesa, que antes de los 30 minutos pesaba 93 kilos 900, y luego de este trote, de este sujeto de 93 kilos 900, se pesó nuevamente en las mismas condiciones y pesó 93 kilos 150 con una diferencia de 750 gramos. Y en el niño pesaba 43.300 y bajó a 42.800 con una diferencia de 500 gramos. Un niño de 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos generales, cuando hacemos la evaluación o la apreciación, más bien dicho, de la pérdida de peso precompetencia, podemos identificar que en una media hora somos capaces de perder 750 gramos en condiciones temporales o climáticas entre 23 grados Celsius y un viento de 19 kilómetros por hora con una humedad de 81. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente 750 gramos son los que se pueden perder en media hora en un adulto, y evidentemente 500 gramos son los que puede perder un niño de 43 kilos 300. Pero luego de ese experimento, en términos simples, el sujeto adulto corrió nuevamente 30 minutos, de lo cual perdió 550 gramos más. Es decir, que la total de una hora, el sujeto adulto pierde 1,3 gramos, de lo cual evidentemente no todo es grasa en absoluto, a pesar de que el VO2 max era, digamos, en promedio de un 25 o un 30%, es decir, que el combustible que ocupó para ese trote, perdiendo 1,300 gramos, fue predominantemente de grasa y de glucógeno muy poco, porque el sujeto era capaz de hablar. Es decir, que en una hora perdió 1,300 gramos predominantemente de grasa y, digamos, con una escasez de glucógeno, es decir, con muy poco glucógeno, lo que hace que evidentemente sea necesario para la deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque en forma muy concreta lo que se pierde es más líquido, agua, evaporación, que cualquier otra, digamos, que cualquier otro sustento, digamos, del gasto de kilocalorías. En consecuencia, podemos definir que en un VO2 max, digamos, predominantemente lipolítico, la cantidad de grasa es alta, ¿verdad? Pero la cantidad de agua es mayor. En consecuencia, nosotros podemos concluir que la deshidratación en ese caso se generó, digamos, con 1,3 en una hora, es decir, 1 kilo por hora, promedio, ¿verdad? Obviamente, con la disminución del volumen de sangre disminuye la volemia, disminuye con una menor irrigación en la piel, y la piel finalmente es lo que enfría la temperatura corporal. Entonces hay una vasoconstricción menor, llegada de líquido a la piel, menor transpiración, y la evaporación de la transpiración genera el mecanismo, y aquí hay que ser muy claro, genera el mecanismo de refrigeración, de enfriamiento. Por consiguiente, al haber circulación, se produce una hipertermia, que es un aumento de la temperatura por encima de la temperatura corporal de 37 a 37,35 grados, y se debe a fallas del sistema de evacuación del calor, que obviamente es diferente a la fiebre, que la fiebre tiene un aumento de la temperatura, pero por un proceso evidentemente inmune, digamos, de inmunización, y lo cual lo da el sistema inmune. Es que es distinto obviamente, digamos, a la subida de temperatura por un requerimiento de calor
en los músculos predominantemente, que eso lo vamos a ir viendo enseguida. Entonces, un aumento más un déficit de la sudoración de la piel perjudica la evaporación y la transpiración, porque la evaporación enfría la piel y la termorregula. Es decir, la evaporación que hace enfriar la piel, es decir, mientras más hay evaporación, la termorregulación aumenta y por consiguiente el cuerpo se adapta a poder seguir en esta situación de estrés que genera un cambio, digamos, en los sistemas y que a través de digamos, de las hormonas, predominantemente la adrenalina y la noradrenalina, aumentan el flujo sanguíneo, evidentemente en dirección a los músculos que lo necesitan por la cantidad de sustrato, y obviamente se genera una isquemia, una pérdida de sangre en el intestino y digamos en otras partes por un requerimiento básicamente de oxígeno. La volemia, en este caso, es un volumen total de sangre circulante en un individuo que fluctúa entre 5 y 6 litros y se distingue del hematocrito, que es el número de glóbulos rojos eritrocitos presentes en la sangre, que es la cantidad de sangre que llega a la piel. Es decir, que la piel enfría, evidentemente, al cuerpo lo termorregula a través del proceso epidérmico que tiene que ver con receptores, glándulas sudoríparas predominantemente. Entonces, aquí hay una imagen que dice términos de hidratación. Bueno, no se ve muy bien, pero existe una hiperhidratación, una euhidratación y una hipohidratación. Y la euhidratación es la variación normal de agua en el día, ¿verdad? Que nosotros ingerimos y que predominantemente expulsamos por la orina. La hiperhidratación es el nivel de hidratación donde hay un incremento del agua en el cuerpo. Recordar que tenemos un 60, un 70% de agua en todas las células. Por consiguiente, esa homeostasis, ese equilibrio entre hidratación y gasto de la hidratación o deshidratación, hay que tenerla muy considerada, debido predominantemente a problemas que se generan sobre todo en el alto rendimiento, que vamos a ir viendo. La deshidratación, que es un proceso de pérdida de agua desde un nivel anterior al más bajo, y la rehidratación es un proceso de ganancia de agua de un nivel inferior a uno superior. Entonces nosotros tenemos que estarnos rehidratando constantemente, ¿verdad? Bueno, siguiendo la presentación, nos podemos encontrar con hidrodinamia del ejercicio, con hiponatremia, son conceptos que vamos a ir viendo, y también con el balance hídrico de egreso. Bien. La hidrodinamia del ejercicio es el volumen corporal, son reflejos de un dinamismo del líquido entre compartimentos, rol de la actividad física. También es un entrenamiento físico el entrenamiento físico incrementa la distribución del agua y el ejercicio físico incrementa el paso de agua desde el plasma sanguíneo intersticial al líquido intracelular. Entonces, aquí hay un concepto que debemos considerar, que es básicamente lo hipotónico, lo hipertónico, que es básicamente cuando una célula no se encuentra con la cantidad suficiente de hidratación. Y en este caso nos encontramos con factores como los que ya se han mencionado en una búsqueda del equilibrio, es decir, de la homeostasis celular. Cuando hay mucho líquido en el intersticio celular,
Es decir, entre una célula y otra existe una situación hipotónica, porque la célula necesita, ¿verdad?, ese líquido que está en el intersticio, es decir, fuera de la célula, y que necesita incorporar. Y al revés es lo hipertónico. Bueno, la hiponatremia es una situación que ocurre también en deportistas habitualmente. Es por el sobreuso de la ingesta de agua, del ejercicio prolongado de 6 a 8 horas, por maratones y por cantidad de entrenamientos que muchas veces los deportistas hacen. Bueno, hablaremos de algunos problemas, digamos, de esto, como por ejemplo, un deportista que debiera entrenar, digamos, desde una hora en taekwondo, debiera reponer en el entrenamiento una hora, un litro de líquido durante la actividad, por cuanto en la realidad nos encontramos con que se entrena una hora, se va una vez a tomar líquido o dos y no llegamos al litro que se necesita. Por consiguiente, cuando el deportista tiene sed, ya es tarde porque evidentemente le damos ventaja al adversario para que él, una vez que haya tomado agua y no pierda los depósitos de hidratación suficientes que en posterior dan el solvente al rendimiento deportivo, se desarrollen. Por tanto, en el alto rendimiento la sed debiera ser prohibida, así como el hambre. Pues obviamente es fundamental tener en la academia, en los gimnasios de taekwondo, digamos, una imagen de los colores de la orina, de tal manera que el deportista se vaya dando cuenta de la importancia del balance hídrico, del balance de hidratación que debe tener. Porque muchas veces podemos entender que el deportista no quiere tomar agua por una sensación. Y esa sensación es porque el deportista ya se adaptó a entrenar sin líquido y comete errores, digamos, relevantes a la hora de poder manifestar el rendimiento adecuado que debiera tener en términos de un desarrollo físico. La célula adiposa tiene poca agua en realidad. La célula muscular, si bien tiene muchísima agua, por consiguiente un hombre, por dar un ejemplo, de 70 kilogramos, si el 60% es agua, 40 kilos serían 40 litros de agua de un hombre de 70 kilos. Es decir, el 60% de agua. Ahora bien, el músculo o la célula muscular tiene mucho más agua que la célula, digamos, de grasa. Por consiguiente, cuando la necesidad muscular es alta, obviamente la célula distribuye de mejor forma la cantidad de agua y la lleva obviamente prominentemente a los músculos, y cómo la lleva a través de la sangre en un proceso de isquemia que ocurre sobre todo en el tubo digestivo digamos en otras partes que no se ocupan tanto, como por ejemplo las partes, digamos, o los órganos que menos necesitan el proceso de hidratación. En este caso el agua predomina en los músculos, así como el 10% del peso corporal está en riesgo cuando no se hidrata de buena forma, con una pérdida, digamos, de un 2%. Es decir, si nosotros perdemos un 2% del peso corporal, ¿verdad?, por deshidratación, lo más posible es que entremos en factores de riesgo, como lo son la hipotimia, como lo son que el rendimiento deportivo no ande bien, como una fatiga, como una caída del rendimiento, solo el 2% del peso corporal. En consecuencia, si por ejemplo tenemos un deportista que pesa 80 kilos, si pierde, digamos, el 2% de su peso corporal, digamos en una caída de un día, evidentemente vamos a encontrar problemas graves en la caída del rendimiento.
Ahora bien, si pierde un 10% del peso corporal está en riesgo de muerte. Es decir, que si una persona en 2 o 3 días pierde, que pesa 80 kilos, pierde 8 kilos, estamos en un problema, digamos, de índole grave, porque evidentemente nos encontramos con un problema de glóbulos rojos, de distribución sanguínea, del plasma y digamos de la albúmina y otras proteínas que no llegan de buena forma o llegan muy lentamente al objetivo, y de esa forma tenemos que comprender cómo se tiene que hidratar un deportista, cómo perdemos líquido. Esa es la pregunta, digamos más importante. El 60% se pierde en reposo, que es en la orina predominantemente. El 5% en sudor y el 30% la perdimos con pérdidas insensibles, que son la respiración, la piel, entre otros. Cuando aumenta la sangre, la piel para producir vapor, digamos, se termorregula, el organismo funciona, cuando aumenta el flujo sanguíneo, el organismo funciona en pos de poder solventar eso, pero si bien aumenta el flujo sanguíneo digamos, los músculos predominantemente, disminuye la sangre en los riñones y a través del vapor evidentemente existe una termorregulación. El balance hídrico de egreso es el sistema urinario que, digamos, necesita 1 gramo, 15 milimoles de agua, el rol de la urea, digamos. En la piel la respiración insensible, existe el ejercicio moderado en los balances y el ejercicio intenso. La respiración, ahí están los valores, ¿verdad? En ejercicio cansado se elimina 2 a 5 milimoles por minuto y en las heces también. Bien, la hiponatremia es un concepto, digamos, muy común que tiene una relación a la disminución de los sistemas, del sistema predominantemente que regula la hidratación. Y podemos ver síntomas severos acá, como lo son, digamos, las convulsiones, los comas, el edema pulmonar, el paro cardíaco, incluso la muerte. Compartimentos fluidos corporales, comportamientos intracelulares, el plasma se lleva un 20%, la linfa, la saliva, el flujo glandular desde la deshidratación. El balance hídrico de ingreso, el sujeto, digamos, sedentario necesita 2,5 litros por día, en sujeto entrenado necesita entre 5 a 10 litros por día, digamos, de líquido, 5, digamos. Las fuentes de agua están los alimentos, las bebidas, el metabolismo aporta un 14% del agua diaria. El volumen de sangre, lo expliqué, disminuye en el concepto de que disminuyen, digamos, o sea, se predomina y se va a los músculos y disminuye en otras partes. Bueno, hay varios factores de los cuales podemos hablar de este tema, pero sin embargo, nos encontramos con una carencia en el modelo educativo, con un proceso de deshidratación constante que tiene que ver muchas veces con el rendimiento, con un mayor desarrollo de repeticiones por minuto en cuanto a la metodología o la propuesta del entrenador. Tiene que ver con una célula que no se encuentra en óptimas condiciones, recordar que somos un conjunto de células organizadas y por consiguiente se genera una distribución líquida en el sistema que no es favorable acorde a las demandas, porque en un entrenamiento de alta intensidad se pueden perder hasta 2 litros de líquido si es que lo hacen. Yo he visto, yo me consta, he podido estar en sujetos que pierden 2 kilos de peso corporal, que evidentemente no son predominantemente de grasa, son de deshidratación por entrenamientos con chaquetas, chaquetas que hacen que se sude más, se pone la pechera, el casco, las canilleras, entonces generan toda una pérdida de deshidratación de líquidos corporales, los cuales no generan un buen atenuante,
una buena condición post, digamos, el entrenamiento. Por consiguiente, lo ideal, ¿en qué consiste? En estar tomando líquido en una sesión de entrenamiento cada 20 minutos, tomar un poco de agua, recordar que va a depender de la intensidad del ejercicio, cuánta agua tengamos que tomar, cuánto líquido. Existen bebidas, digamos, isotónicas que tienen una igualdad de electrolitos, de los cuales en el alto rendimiento no se ven muy favorecidas porque si bien esas bebidas se hicieron para un desarrollo de sujetos que hacen actividad física al aire libre, digamos, como para ejemplificar en la playa, no para extremos que son los extremos que ponemos en condiciones a deportistas en el alto rendimiento. Por consiguiente, de hecho, una cerveza, no es que esté promocionando como recuperador la cerveza, pero una cerveza recupera en términos de electrolitos y casi igual que una bebida isotónica. Ahora, obviamente la idea es ingerir la bebida isotónica, pero hay que tener claro que bajo la actividad física de un deportista de alto rendimiento, esas bebidas quedan muy, digamos, muy a falta de electrolitos y de sustancias químicas que puedan trasladar, por ejemplo, el agua a la célula, que son, digamos, el sodio que permite eso, poder trasladar el líquido, digamos, de mayor forma y de forma más rápida a la célula. Ahora hay que destacar que las bebidas isotónicas son alimentos hechos en líquido. Es decir, tienen un grado de carbohidrato que fluctúa entre un 5 y un 10% y el deportista obviamente tiene mayor voluntad después para poder seguir en el ejercicio. Para dar un ejemplo, en las carreras, digamos, del Tour de Francia, del Giro de Italia, esos sujetos toman una cantidad de agua impresionante durante la carrera. Nada, decirte que los síntomas de caos severo son convulsiones, comas, edemas pulmonar, paro cardíaco e incluso la muerte. Hay deshidrataciones tan grandes que no son favorables evidentemente a los deportistas. No es la idea llegar a hacer el peso la última semana porque obviamente nos va a generar una deshidratación importante, problemas a los riñones, eh, bueno, y otros problemas, incluso problemas psicológicos. La idea es poder establecer una relación óptima y consciente, educativa de lo que es el agua y no darle ventaja al adversario para que él, por haber tomado agua, no vaya en desmero el rendimiento deportivo y al otro día no se encuentre deshidratado, etcétera, etcétera. Hay planillas que los entrenadores manejan para tener un solvente, digamos, de lo que son la cantidad de agua que toma el sujeto. Y agua por sí misma no, la idea es que tenga muchas veces bicarbonato, sodio, algunos electrolitos y elementos químicos que nos permitan poder generar una recuperación más rápida. El concepto de la hidratación es que en ejercicios prolongados de alta intensidad es fundamental mantener el agua en los campamentos de taekwondo, cuestión que a la fecha no he visto muy seguido, comprender que lo que gasto en términos de calorías debiera reponer también en agua, en hidratación más bien dicho, más que en agua, y cuestión que no se ve mucho, no hay como una conciencia general ni de los entrenadores ni de los deportistas. Entonces, la idea cuál es prevenir fenómenos y procesos que nos vayan a la deshidratación y contemplar la cantidad de electrolitos que se van perdiendo en la temática del entrenamiento. La distribución sanguínea, el ejercicio requiere oxígeno, el músculo requiere oxígeno, nutrientes, electrolitos, para poder generar los impulsos nerviosos y de esa forma poder generar el desarrollo deportivo. Nada, decirte que el balance que hay que tener como para concluir
de hidratación es muy importante. Los niños tienen que tomar líquido cada 20 minutos, cuestión que ni en la escuela ni en ninguna parte se da. Y que cuando, y aquí termino, cuando tú ya tienes sed es un proceso tardío y cuando tú ya tienes hambre también. Es decir, hay que tomar agua sin sed o hidratarse sin sed y alimentarse sin hambre porque, digamos, esa alerta de sed ya es tarde y el sujeto ya se encuentra con un grado de deshidratación importante, sobre todo en prepúber y niños. Te mando un saludo, Guillermo Sáez.